Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, Escala, en el camino compartido de nuestras iglesias, ha querido ofrecer una palabra común a través del manifiesto Escala 2025. Un texto que nace de la vida, de la fe y de la reflexión de nuestras comunidades. Hoy, la Iglesia está llamada a renovar sus caminos, a escuchar con más atención la voz del Espíritu que habla en el pueblo de Dios. La iniciación cristiana es un camino de vida, donde aprendemos a creer, a caminar juntos y a vivir como discípulos misioneros. Repensar la iniciación cristiana es también repensar la Iglesia como espacio sinodal, una Iglesia que escucha, una Iglesia que discierne, una Iglesia que camina junta. Por eso, abrimos este espacio de webinarios para pensar juntos la iniciación cristiana como el corazón de una Iglesia sinodal. Primer webinario: Desafíos teológicos. Repensar nuestra imagen de Dios. Síguenos por las redes @Escalacatequetas de YouTube, Facebook, Instagram y página web. Una palabra compartida para una iglesia que camina unida. Les damos la bienvenida, querida gente, aquí desde Escala. Una alegría poder compartir con todos ustedes este webinar para pensar juntos la catequesis. Los vamos a acompañar hoy con Carmita Coronado de Ecuador y José María Siciliani de Colombia. A nosotros tres nos toca hoy compartir con ustedes, pero ya están presentes también varios otros compañeros de Escala. Ahí lo vemos al padre Cote José Luis Quijano de Argentina, a María Elena Oseguera Nena, está ahí su nombre, desde México, y seguramente después algunos otros compañeros de Escala irán apareciendo. Qué lindo entonces encontrarnos, ¿no, Carmita? Con tanta gente, ya somos más de 70 que ya están conectados. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este espacio de diálogo y de compartir fraterno para pensar juntos la iniciación cristiana como el corazón de la Iglesia Sinodal, organizado por Escala, Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Somos una red de investigadores, catequetas de varios países de América Latina. Nos convoca la reflexión sobre el caminar de la catequesis. Hay una manera de contemplar la omnipotencia y la presencia de Dios que nos aplasta. A veces pensamos eso, un Dios que aplasta. Pero hay otra manera, una manera que nos llena de confianza. El Dios de Jesús es un Dios apasionado por la justicia, por el amor. Conoce los secretos del corazón, que es lo más personal que tenemos cada uno. Les invito este momento a acompañarme con el Salmo 139. Señor, tú me examinas y me conoces. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes si me levanto, si me siento. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis planes. Señor, tú me examinas y me conoces. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. Señor, tú me examinas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás.
Señor, tú me escudriñas y me conoces. Si le pido alas a la aurora para irme al otro lado del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tu mano tu derecha. Señor, tú me escudriñas y me conoces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les damos la bienvenida después de haber compartido esta pequeña oración de ingreso para ponernos en la presencia del Espíritu de Dios. Gracias, Carmita, y gracias a todos los que ya están en el chat compartiendo una presentación cortita, el nombre, el lugar desde donde se conectan, si quieren también pueden compartir qué hacen en la catequesis. Nosotros integramos junto con otras 30 y tantas personas Escala, la Sociedad de Catequetas Latinoamericanas, un grupo que nació, una asociación que nació hace más de 30 años, inspirado por grandes catequetas de América Latina que forjaron el pensamiento y la praxis catequética en nuestros países y a los cuales les estamos siempre muy agradecidos. Queremos iniciar esta serie de webinars para compartir con ustedes un espacio sinodal de reflexión, donde podamos pensar juntos la catequesis de nuestro tiempo. Y queremos hacerlo animados por un documento que queremos compartirles ya enseguidita a todos, seguramente algunos ya lo tiene, pero aquel que no lo tenga, no se preocupe, se lo vamos a pasar ya de inmediato a través del chat de este Zoom. Un documento, les decía, que nació de una experiencia de unas jornadas de estudio en el año 2025. Yo les voy a compartir ahora una presentación de un par de minutitos bien cortita de algunos rasgos así principales de este manifiesto Escala 2025, que es el documento inspirado en el documento final del sínodo que intenta bajar y poner en relación, en contacto, en diálogo a todo este contexto de sinodalidad de la Iglesia actual con la catequesis y en especial con la iniciación a la vida cristiana. Este documento nace de las jornadas de estudio que celebramos en Paraguay, en las cuales participaron la gente de Escala y también los directores diocesanos de catequesis de distintas diócesis de Paraguay y los catequetas de Paraguay, porque les cuento con mucha alegría que Paraguay tiene varios catequetas que terminaron su formación en los últimos años en este espacio muy rico de formación catequética que ofrece para toda América Latina el ISCA de Guadalajara. De paso lo comento también porque es un espacio muy rico. Ahí tenemos a Nena Oseguera, que fue una de las fundadoras de todo este espacio, que ofrece formación catequética a distancia. Así que anótense, en Argentina también tenemos muchos egresados y en México y en distintos países. Bueno, la cuestión es que nos reunimos entonces para nuestras jornadas de estudio y quisimos trabajar el tema de sinodalidad relacionado con la catequesis. De ahí este lema que nos une en la reflexión que queremos compartir. La iniciación cristiana es el corazón de una iglesia sinodal. Este documento es el fruto de un trabajo hecho entre los 60-65 participantes de este encuentro. Por eso para nosotros fue una experiencia de reflexión sinodal, a partir, les decía, del documento del sínodo y de nuestras propias praxis y saberes y experiencias, que fue muy rico. Este documento que llamamos Manifiesto Escala 2025 tiene 5 grandes partes. En cada una lo que intentamos es darnos
respuesta a algunas preguntas que las queremos compartir con ustedes para pensar juntos la catequesis de nuestro tiempo. Fíjense que el documento sigue a grandes rasgos la presentación temática que tiene el documento final del sínodo. Por eso, el primer punto del manifiesto es el misterio sinodal del Dios Trinitario. ¿Por qué una iniciación cristiana sinodal se inspira en un Dios que es comunidad? Este es el tema al que les vamos a invitar a reflexionar en este primer webinar. El segundo gran tema es corazones sinodales. ¿Por qué la iniciación cristiana en una iglesia sinodal tiene que ver con relaciones, vínculos, con la libertad, con las emociones? El tercer tema es la mentalidad sinodal. ¿Qué comprensiones, criterios, juicios deberían ser renovados de cara a la iniciación cristiana en una iglesia sinodal? El cuarto tema, prácticas de iniciación sinodal. ¿Cómo las prácticas de la iniciación cristiana pueden adquirir un carácter comunitario, catecumenal y de apropiación personal de la fe que configuren la iglesia sinodal? Por último, para que podamos realmente expresar en la catequesis y en la iniciación a la vida cristiana esta iglesia sinodal, necesitamos revisar nuestras experiencias de formación. Formación en sinodalidad misionera. Cómo la formación puede ayudar a superar la brecha entre la iglesia sinodal y una práctica catequética individualista, doctrinal y sacramentalista. En el manifiesto, entonces, fruto de la reflexión que queremos compartirles, hay una serie de puntos que van trabajando cada uno de estos temas. Como conclusiones, queremos compartir que este sea un documento abierto, que suscite preguntas, que promueva el diálogo, que genera discusión y que abra caminos de renovación en la iglesia. Por eso, hemos diseñado una ruta para invitar a compartir, a partir de este manifiesto, las inspiraciones, el trabajo y las reflexiones que pueda generar. En noviembre del 2025 hicimos la presentación del manifiesto. En nuestras redes de Escala hay recursos, hay videos que te pueden ayudar a trabajar con el manifiesto y a reflexionarlo en tu comunidad, porque lo que queremos es promover esta reflexión de una catequesis en alianza, en sinodalidad. Por último, hoy comenzamos una serie de webinars para pensar juntos la catequesis con el manifiesto como punto de partida. Por eso, a todos los que le interese el manifiesto, enseguidita, mientras José María va a empezar a invitarlos a la reflexión que vamos a hacer hoy en conjunto sobre el primer punto, el corazón sinodal está relacionado con el misterio de Dios Trinidad. José María va a empezar a compartir y a invitarlos a la reflexión y yo les voy a mandar por el chat del Zoom el documento. Si hacen un clic, lo pueden bajar ya para aquellos que no lo tengan. Bueno, muy bien, Marcelo. Entonces, un cordial saludo para todos y todas. Qué alegría compartir con ustedes, sacarle tiempo. De verdad, yo creo que tenemos que empezar por reconocer que la acción del Espíritu se revela en esta capacidad que hemos tenido hoy para sacar tiempo, para escucharnos, para compartir, ¿verdad? Entonces, yo quisiera recordar que lo esencial de este encuentro que estamos iniciando es que en un primer momento vamos, Carmita, Marcelo y yo, a dialogar algunas cosas muy puntuales. Después, ustedes van a trabajar en grupos y después vamos al plenario y vamos a compartir, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que en la invitación, en el volante o en el flyer, como le dicen ahora, hay una invitación como a pensar en el primer punto que está en el documento del sínodo
al finalizar el sínodo y que también está en el manifiesto, que es la relación entre nuestra manera de relacionarnos con Dios y la sinodalidad. Y ustedes fíjense que nos hemos atrevido a decir que Dios es sinodal, ¿no? Dios es sinodal. ¿Cómo hablamos de Dios? Y yo después pensando, yo diría, ¿no, Marcelo y Carmita, que quizás una manera mucho más profunda y existencial de plantear este primer webinario es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera entendemos el modo como Dios quiere conocernos y amarnos? Porque me parece que de qué manera pensamos o nuestra imagen de Dios seguimos en el concepto, ¿no? Y aquí se trata, cuando hablamos de Dios comunidad, de que nos hagamos esta pregunta con seriedad. ¿De qué manera entendemos el modo de ser de Dios? Bueno, yo quisiera comenzar por ahí, mi querido Marcelo. Querido José María y ahora Carmita, la idea un poquito entonces es poder dialogar brevemente este primer punto para que después entonces todos puedan hacerlo en grupos. Dentro de la reflexión que hicimos en Escala, partimos de la sinodalidad, tal como también lo presenta el documento final, pensando en nuestra imagen de Dios. Y cuando hablamos de Dios, lo que la revelación nos muestra es que el misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos revelan, nos muestran una vida cristiana que es relacional, abierta y dinámica. Esas son las tres características que nosotros destacamos en el manifiesto. Por lo tanto, cuando iniciamos a la vida cristiana tiene que corresponderse con esta vida de Dios, una vida relacional, es decir, una vida que entre y que construya comunión con los demás, que son diferentes, porque también la Trinidad nos muestra esta alteridad de Dios que se manifiesta en la comunión. Todos estos son condimentos que, si los pensamos, son muy interesantes para pensar hoy la vida cristiana, la iniciación a la vida cristiana en un mundo que es complejo, que es diferente y que muchas veces no nos aceptamos entre los diferentes. Y cuando estamos hablando también de la sinodalidad, caminar juntos mirando al otro, no por encima del otro, sino con esta idea de acompañar al otro, ponerme al nivel, escucharlo, acogerlo, recibirlo, respetando montones lo que él es. No es simplemente ponernos como el uniforme, es mirarle al otro como esa imagen de Dios, mirarle al otro como ese ser que busca a Dios. Cuando hemos hecho la oración inicial, precisamente la escogí este salmo. ¿Por qué? Porque nos lleva a mirar realmente ese otro con mayúscula, mirar a ese otro con mayúscula. ¿Quién es para mí? ¿Cómo lo concibo? ¿Cómo lo miro? Y por eso cuando yo decía, hay una primera concepción, ¿no? Una presencia de Dios que puede ser como aplastante, como dominante, ese Dios que castiga, ese Dios que persigue. Todavía tenemos eso. Cuando hay otra idea más linda, más rica, que es la que nos mostró Jesús, ¿sí? Este Dios que se abajó, este Dios que se puso al nivel del ser humano mostrado por Jesús. Un Dios que ama, un Dios que se acerca, un Dios que es tan personal y un Dios con un amor inmenso, tremendo hacia este ser humano. Yo creo, Carmita, que tú has tocado un punto y yo quisiera insistir en esto, ¿no? Que tanto el documento final del sínodo como el manifiesto o también el texto de 2015 de la Comisión Teológica Internacional tienen esta estructura, ¿no? Que podríamos definir de una manera como, dime cómo vives a Dios, mi querido catequista,
¿Cómo es que tú experimentas la relación con Dios? ¿Cómo la vives? Y yo te diré cómo haces tu catequesis, ¿no? Entonces yo quisiera insistir en el hecho de que tú acabas de subrayar, Carmita, y yo quisiera subrayar una palabrita de Jesús que nos dice, yo no los llamo a ustedes siervos, sino amigos, ¿no? Y quisiera recordar que Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Se preguntó cuando él construye en la Suma Teológica toda la vida cristiana y particularmente piensa la moral, dice, nuestra moral depende de la manera como nosotros pensemos que tenemos que entrar en relación con Dios y de la manera como pensamos que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y él dice, la manera como Dios quiere que nosotros nos relacionamos con Él y Él quiere relacionarse con nosotros es siendo amigos. No tenemos un Dios omnipotente, juzgón, tenemos un amigo. Y toda la reflexión de Tomás de Aquino para pensar qué significa ser amigo de Dios, ¿verdad? Y empieza a hablar, por ejemplo, de que el amigo le hace el bien al otro, la benevolencia hacia el amigo. Y entonces él se pregunta, ¿y acaso yo le puedo hacer el bien a Dios? Dios necesita y yo puedo ser amigo de Dios con la intimidad y el cariño y la alegría que experimentamos con los verdaderos amigos y cuál es el bien que une, ¿verdad? Y entonces allí viene toda una hermosa visión de Dios, no como una idea, no como una doctrina, sino como una vida que tenemos que compartir, porque lo que Dios quiere es compartir esa vida, que es comunión a través de una amistad. Y yo recuerdo, Marcelo, ese texto tan importante de la Dei Verbum, ¿no? Cuando está explicando qué es la revelación. Y dice, la revelación es que Dios habla y presenta a Moisés como la figura, ¿no? Que hablaban los Dios como amigos, ¿no? Yo quisiera insistir en ese punto porque quizás me parece que, como el mismo Santo Tomás de Aquino dice, no es tan fácil creer que podemos ser amigos de Dios. Justamente lo que dices y la referencia que haces me hace recordar, y los invito a todos a ponernos en sintonía con el Papa León, que está en sus catequesis actuales recorriendo los documentos principales del Concilio Vaticano II, también dándonos una clave para nosotros, formadores, catequistas, por dónde tienen que ir nuestros fundamentos en la fe, por la revelación, que como dice Dei Verbum, que fue el primer documento que terminó hace poquito de enseñar y de catequizar el Papa en sus audiencias de los miércoles, Dei Verbum nos dice que la revelación nos llega por la palabra de Dios a través de la Biblia escrita, la tradición y el magisterio. Y en Dei Verbum, como citaba recién José María, se nos dice de una manera muy bonita que Dios nos habla como amigos. Entonces, retomando la línea que nos va abriendo José María, si en la vida cristiana se trata de hacerse amigos de Dios, que nos primerea y nos ofrece su amistad, entonces la catequesis es una artesanía de hacer amigos de Dios. Por eso, la sinodalidad no es una tarea solamente de estructuras, una reforma estructural o una metodología, sino es algo que parte del corazón. Por eso nosotros quisimos en el documento del manifiesto, insisto, siguiendo un poco el documento del sínodo, partir de nuestra imagen de Dios, porque según sea tu imagen de Dios, van a ser después tus praxis, tus prácticas, tus valores, y va a ser también la catequesis que promovamos. Por eso, si nuestra imagen de Dios es un Dios que es amor y que se relaciona con nosotros en una dimensión todo amorosa y bondadosa, entonces nosotros tenemos que animarnos también a cambiar nuestro lenguaje sobre Dios, volver a la revelación y volver a unas prácticas de iniciación cristiana que ayuden a que las personas puedan convivir mejor, relacionarse mejor, tratar mejor a los demás. Porque Jesús, que es un excelente maestro, cuando termina el Sermón de la Montaña, en Mateo 7, versículo 12, dice, toda la Biblia se resume en esto.
traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Por eso, para hacer sinodalidad en la iglesia, en la sociedad y en la catequesis, formar para una iglesia y una sociedad sinodal, tenemos que partir de una visión del hombre integral. Hay que cambiar el corazón, la mente y las prácticas, que, amigos, es el camino al cual te invitamos en el manifiesto. Y recordar también que la sinodalidad tiene como tarea principal promover un cambio en la manera de pensar y de vivir a Dios. El momento en que hacemos esta experiencia, el momento en que nos respondemos al eje que nos está moviendo en este diálogo, ¿quién es Dios para mí? En ese momento estamos haciendo un ejercicio personal, serio, profundo, de mirar quién es Dios para mí. ¿Qué imágenes me he hecho de Dios? ¿Qué imágenes comparto con los demás de Dios? Si soy catequista, si soy agente de pastoral, si soy un común y silvestre, una persona que estoy caminando por ahí, ¿qué pienso? ¿Quién es? Al menos en esta época en la que tanto cuestionamiento tenemos sobre la parte espiritual, sobre el mundo interior. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para nosotros los cristianos? Por eso, hablar, volver la mirada a la Trinidad como el centro, el eje, la fuente de la sinodalidad es una tarea de reflexión para cada uno de los bautizados y es una tarea fundamental en el proceso de la iniciación cristiana. Y yo quisiera, Marcelo, subrayar cortico ya, ¿no? Algo que también dijo Santo Tomás, ¿no? Lo que hace a los amigos es que los une un bien. Y Santo Tomás insistía en que nos transformamos en aquello que amamos. Por eso los amigos nos moldean, porque nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y Santo Tomás dice, el amor, la caridad divina que Dios nos regala es lo más transformador que puede haber. No es una dulzonería, que es una permanente conversión, ¿verdad? Porque Dios nos está invitando a una comunión, a una transformación permanente que va a responder a lo más profundo que hay en nuestro anhelo, en nuestro corazón, ¿no? Yo quisiera, y voy a colocar entonces enseguida ahí abajo las preguntas que a mí me parece que podrían también orientar el tema general de hoy, formulada de otra manera, más allá de la imagen de Dios, ¿verdad? ¿De qué modo creo yo que Dios se quiere relacionar conmigo y quiere que yo me relacione con Él? ¿Verdad? Eso es mucho más existencial que qué ideas tienes en tu cabeza, porque yo creo que esa es una cosa que tenemos que cambiar. Dios nos revela ideas primero. Dios se da a sí mismo. Y la meta de la vida cristiana es, ¿verdad?, participar de la vida de Dios. ¿Y cómo entiendo yo esa vida de Dios? ¿Cuál es la vida de Dios? Marcelo lo dijo ahorita de manera muy hermosa. Dios es comunidad, Dios es sinodalidad. Bueno, ahí van las preguntas. Querida gente, como queremos no solo reflexionar sobre la sinodalidad, sino hacer experiencias de sinodalidad, aprender a construir pensamiento con metodologías diferentes, nosotros no vamos a hablar más y vamos a promover que podamos entre todos los participantes compartir un espacio de reflexión. Para eso les vamos a proponer una guía muy sencilla, que aquí la estamos viendo. Vamos a dividirnos en grupos con una propuesta de trabajo bien sencillita. Hacer una presentación breve porque nos vamos a encontrar con gente de toda América. Una bendición, hay gente de todos los países del continente. Una presentación cortita. Luego los invitamos a hacer la lectura de 3 puntos
un recorte de algunos de los puntos que el manifiesto propone para pensar nuestra imagen de Dios a partir de el misterio de la Trinidad. Ahí tenemos entonces 3 puntitos para una lectura breve inspiradora. Entre 2 personas del grupo los leen. Y después, y aquí viene el meollo del trabajo, compartir unas preguntas para el diálogo. ¿Qué significa ser sinodal a partir de la imagen de Dios que nos comunica la palabra? ¿Qué desafíos entraña asumir la sinodalidad para la catequesis actual? Como siempre, amigos, amigas, estas guías son inspiradoras. Si después el grupo dialoga a partir de lo presentado por otros rumbos, bienvenido sea, porque justamente lo que tenemos que aprender es a ir discerniendo juntos las inspiraciones, las mociones que el Espíritu nos propone. En este momento vamos a compartir en el chat del grupo esta guía que les acabamos de presentar para que todos la puedan bajar ya. Ya está ahí el archivo, haces clic posando el mouse sobre el nombre del archivo o haciendo tap con el teléfono si estás comunicándote por teléfono para que puedas bajar la guía. Es importante, por favor, que todos tengan la guía bajada para que puedan trabajar en los grupos. Damos entonces un momentito para que puedan hacer este ejercicio y enseguidita los vamos a dividir en grupos de 5 o 6 personas para que puedan dialogar unos 20-25 minutos. Nosotros le proponemos como punto de partida, como lectura inspiradora, estos puntos del manifiesto. A partir de ellos y de las resonancias de lo que hemos conversado hasta el momento, entonces los invitamos a trabajar en los grupos. ¿Han podido bajar el archivo? Les agradecería que si me hacen así en la pantalla o si me ponen el que sabe ahí, por ejemplo, Carmen, digitalmente, bueno, excelente, una lluvia de emojis. Amigos, los separamos en grupos y alrededor de 20-25 minutos. La puesta en común posterior no va a ser con una síntesis del trabajo en grupo. Lo importante ahora es el trabajo que puedan hacer de reflexión entre ustedes. Después habrá una puesta en común, pero ya le explicaremos cómo. Vamos entonces a hacer la división en grupos. Ahí hacemos la división y recuerda, te aparece un botoncito azul, haces clic, vas a la sala, prendes tu audio y tu video y compartes con los demás. Ahí ya están abiertas las salas. Adelante entonces a disfrutar este espacio de reflexión y pensamiento juntos. Ya estamos todos de nuevo en la sala reunidos. Qué alegría, espero que haya sido, como decía, fecundo, fructuoso. Siempre el diálogo es estimulante, animador, compartir experiencias, saberes, puntos de vista, y a veces escuchar a alguien que piensa distinto puede abrir el corazón y la mente para seguir aprendiendo. Por eso, te vamos a invitar ahora a un plenario que, fíjate, vamos a hacerlo de esta siguiente manera. En primer lugar, te invitamos a pensar juntos. Desarrollar metodologías para hacer experiencia sinodal y de aprendizaje en común es todo un nuevo desafío para nosotros como iglesia. Vamos aprendiendo juntos. Por eso nosotros te queremos ahora ofrecer esta propuesta. No les pedimos una síntesis a cada grupo, porque muchas veces en la síntesis se pierde la riqueza del trabajo en grupos. Y como hay tantos grupos, cuando habla el cuarto o quinto grupo, se torna pesado el plenario. Por eso,
en esta intención de ir aprendiendo a desarrollar metodologías con espíritu sinodal, les vamos a pedir que el que se sienta invitado, que quiera compartir alguna opinión, un comentario, un parecer, algo que les suscitó esta conversación que han tenido en el grupo y lo que han escuchado antes, es decir, este plenario es de todo lo que hicimos hasta ahora, qué resuena en tu corazón y tienes ganas de compartir con todos. Como somos en este momento 115 personas, no va a ser posible que participemos todos. Les pedimos entonces paciencia, ¿eh? Y esa delicadeza que tiene el poder construir las cosas sinodalmente entre todos. A veces no voy a poder participar, pero voy a poder escuchar mucho. Entonces, el que quiera, lo invitamos a participar. Van a participar 10, 15 personas. Les pedimos que puedan acotar su comentario entre un minuto y medio, o sea, breve. Cada 2, 3, 4 comentarios, alguno de nosotros, José María y Carmita, van a ir tratando de entretejer las opiniones, los comentarios. Queremos caminar juntos, entonces este ejercicio va a ser, vamos compartiendo lo que se suscitó en nuestro corazón y Carmita y José María van intentando unir nuestras manos, unir estos pensamientos, estas mociones del espíritu. Vamos a hacer la prueba con la mejor intención y a mí me toca moderar. Si alguien se extiende mucho, le voy a pedir con mucha delicadeza que termine. Querida gente, entonces, para participar, el que quiera participar puede levantar su manito. Si es posible, con el sistema es mejor. O sea, haciendo en la parte de reacciones, levantar la mano. Y ahí abre el micrófono y participa. Si alguien no sabe hacerlo de esa manera y quiere levantar la mano y nosotros lo vemos, le damos la palabra igual, aunque no lo sepa hacer digitalmente. Así que adelante, ahora es tiempo de escucharnos. María Siciliani levantó la manito, adelante. Bueno, brevemente, definitivamente esto me hace ver que como seres imágenes de Dios somos seres relacionales. Estamos interrelacionados entre nosotros, bueno, ante todo con Dios, con el cosmos, y que esto exige ser imagen de ese Dios. Entonces, el ser sinodal hace parte de la naturaleza nuestra y de la iglesia. Y esto exige una conversión pastoral, como lo ha dicho el Papa Francisco, lo decía. Y me resuena cómo ser sinodales, decíamos, importante recuperar ese sentido de la fe propia del pueblo y también hacernos ayudar de los desarrollos de estas pedagogías que son colaborativas y cooperativas que nos pueden dar una luz grande en ese ser sinodales. Gracias, María. Excelente porque estuviste ahí. Yo estoy acá con el cronómetro para que sea más o menos parejo para todos. ¿Quién quiere continuar? Ay, Adelante. Me aparece Astrociencia y Cultura. Dinos tu nombre. El micrófono. Y después te preparas Sonia Pineda, que ahí levantaste la manito también. Buenas noches, Romelio Servín de Paraguay. Hemos compartido con hermanos de Venezuela, Honduras y otro de Paraguay. Dijimos que en teoría ya nos queda claro lo que es sinodalidad, caminar juntos. Hemos mencionado que la inmensidad de Dios, digamos, nos abarca a todos. Recalcamos que no hay que olvidar nunca la escucha del Espíritu y es ahí donde nos detuvimos un poquito que, que el Espíritu propició lo que es el sínodo, esta manera de ser iglesia, y
quedamos en acuerdo de que lo que necesitamos ahora con respecto a este manifiesto al menos es llevar a la práctica, ver la manera de llevar a la práctica todo eso que dice, que acordamos que es todo muy bonito, pero quedamos cortitos ahí en donde cómo podemos bajar en nuestras distintas diócesis, lugares, rincones, que a la vez son distintos, distintas realidades, distintos países, distintas culturas, y cómo hacer para bajar eso. Gracias, Benjamín, ¿no? ¿Lo dije bien? Tu nombre. Gracias. Sonia ahora y luego se prepara Abraham Camaño y luego Edwin Ramos. Cuando llegue un minuto yo les hago así, quiere decir un minuto, que ahí les queda poquito. Gracias, Sonia. Muy buenas noches a todos. Comentaban ahorita cómo en la actualidad nuevas metodologías. Yo creo que las metodologías se van adecuando de acuerdo al contexto de los catequizandos. Sin embargo, hay un ejemplo muy grande que tenemos y es Jesús. Él les hablaba según la región donde se encontraba. Entonces aquí, ese ejemplo de Jesús, acoger, acompañar, comprender, pero sobre todo darles el amor, ¿verdad? Ese amor de Dios que es tan manifiesto en la palabra de Dios. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Sonia, excelente, ¿eh? Muy bien. Ven, Sonia habló 36 segundos, excelente. Abraham, te escuchamos a ti. Buenas noches, hermanos. Creo que sí, en resumen de todo lo que se habría hablado, que esto puede ser el poder de acompañarnos con la palabra de Dios, siendo únicos cada uno, que es por medio de la palabra que nos une, llevándonos a una sinodalidad. En un sentido de los hermanos que por cualquier realidad toca salir de aquel hogar, porque también veíamos el punto de los emigrantes, ¿no? Que tienen que salir de aquel hogar suyo a un mundo afuera desconocido, pero puede que se encuentre con este hermano que sepa coger, que sepa compartir lo vivido, lo expresado, y que tenga esas puertas abiertas, viviendo también en comunión con lo que nos enseña la Santísima Trinidad, que es con esos brazos abiertos, ¿no? Entonces, el saber acoger a Jesús en vista de ese hermano que vemos y compartimos, y también aquel que nosotros preparamos también, en la realidad en la que vive cada uno de ellos y en la que viven esos niños, niñas, adultos, jóvenes que se estén formando y preparando, que somos nosotros ese intermediario entre Dios, ese Dios de amor, y es ese joven, esta formación, o aquellos que estén preparando para encontrarnos con ese Cristo que tanto hemos predicado y nos ha amado. Gracias, Abraham, por tu participación. Carmita, hemos escuchado 3, 4 comentarios, participaciones. Si quieres hacer algún comentario breve, con el sentido de empezar a ver si podemos entrelazar, darnos la mano, encontrar algún hilo conductor. De lo que acaban de decir, es muy importante ir dándonos cuenta que la catequesis entra en esta dinámica y tiene un papel importantísimo. Creo que uno de los grandes desafíos, de acuerdo a lo que han expresado hasta este momento, es darnos cuenta que la catequesis para la iniciación cristiana es integral, toma al ser humano en todos en sus aspectos humanos, relacionales, comunicativos, espirituales y sobre todo esa dinámica de acercarse al otro, de acoger al otro, de tener ese espíritu de recibirle al otro igual, de así por otro lado, el que decía al final, el migrante, llevar esa experiencia al otro, acogerlo, no despreciarlo, no dejarle aislado. Algo importante en toda esta propuesta creo que es el eje de la escucha. Escuchar al otro y escucharlo no solamente es como con el oído, escucharlo con todo lo que le está pasando. Por eso la iniciación a la vida cristiana, la catequesis de iniciación, tiene ese desafío, acoger, abrazar, integrar
y sobre todo crear comunidad. Gracias, Carmita. Escuchamos a Edwin y luego se prepara la hermanita ahí que de la comunidad Nuestra Señora de las Gracias y luego Magda. Vamos contigo, Edwin. Buenas noches, hermanos. Un gusto estar con ustedes en la sala que compartimos con las personas que estuvimos. Es lo que me gustó bastante, es lo que estamos tratando, que un camino sinodal, integrarlos todos en conjunto, a una sola línea, un solo camino, como lo pide la Santísima Trinidad. Compartí con Camila de México, María Ángeles de Chile y Carmen. Estuvimos en la sala y llegamos que el camino que tenemos que seguir para llevar a ese camino es caminar en conjunto, caminar juntos hacia una sola línea. Es algo muy hermoso que como el Espíritu Santo les acompaña. Entonces, si nosotros caminamos juntos y abrazamos y acogemos, como dijo el hermano, no acoger con el oído, acoger con el corazón, abrazar con el corazón a esas personas que necesitan llevar ese mensaje a muchas personas que están muy alejadas del camino y tratar de unir esas familias, que es lo que los está separando un poco de la vida cristiana. Entonces, la Santísima Trinidad es el camino perfecto junto al Espíritu Santo y caminar todos en una sola dirección, en un camino sinodal. Gracias. Gracias, Edwin, también. Has respetado muy bien el tiempo. Bueno, hermanita, nos dices tu nombre, abres ahí ya. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Sor Juanita Enríquez. Em, lo que resuena en mi corazón y deseo compartir de lo que escuché en el grupo son dos intervenciones. Un hermano decía que sinodalidad es partir del interior, decía. Entonces no se trata de hacer cosas, sino de mostrar ternura. Y este mostrar ternura es uno de los mayores desafíos de la sinodalidad. Luego otra hermana dijo que a veces es bastante complicado tener las herramientas adecuadas para llevarlas al público, al que se quiere transmitir el mensaje de Dios. Solamente. Gracias, hermanita, también. Vamos contigo, Magda, y luego Este, Federico. desde la sinodalidad, la palabra clave es la escucha. Compartimos en el grupo la importancia de la escucha. Entonces, escuchando todo lo que viene, me resuena mucho allá atrás, en el Antiguo Testamento, cuando dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y lo siento en las entrañas. Es un Dios amor, es un Dios tierno desde siempre. Y después dice, Jesús se puso a caminar con ellos y los escuchó a los discípulos de Maús. Entonces, en catequesis y sinodalidad, el tiempo de la escucha del otro en su verdadera situación de vida creo que es eh, eso que hay que discernir, cómo vamos a hacer una metodología de la escucha entrañable del otro. Gracias. Gracias, Magda. Ahí quedamos vibrando con este comentario. Bueno, José María, seguramente ahí estás tratando de vincular estos comentarios, estas apreciaciones, con algo que nos puede enriquecer a todos. Te escuchamos a ti y luego entonces tu intervención después, Federico, si te parece Vale, bien. vale, perfecto. El micrófono. No me había dado cuenta. Ok, ahora sí me escuchan. Bueno, no, que decía que hay algo muy bonito en las tres intervenciones y es que siempre parten de una imagen de Dios, ¿no? En el caso de Magda, un Dios que escucha el sufrimiento de Israel, ¿verdad? Un Dios que escucha en la figura de Jesús en el camino de Maús, un Dios que parece ser el mismo camino, ¿no? No lo dijeron en estos términos, pero aquí podríamos recordar las famosas procesiones, ¿no? El Padre está procediendo, el Hijo procede del Padre y el Espíritu del Padre y el Hijo.
al interior de la Trinidad hay un ir al otro, ¿no? Y ese es un estilo de caminar que configura la sinodalidad y creo que la hermana Juana subraya sobre todo un Dios que es ternura, que es amor, ¿verdad? Creo que a partir de esa imagen de Dios aparece una urgencia. ¿Qué herramientas para promover la escucha incondicional, ¿verdad? Del otro? Me encantó esa escucha entrañable del otro como condición de esta sinodalidad. Yo diría eso, Marcelo, me parece muy lindo. Gracias, José María. Si me permiten, meto la cucharita muy cortito, con el tema este de la escucha y la imagen de Dios que tan lindo nos dijo Magda y alguno otro antes. El, el Dios del Antiguo Testamento se revela, el texto clave fundamental, Éxodo capítulo 3, he visto y he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. He escuchado, ya lo dijo muy bien, lo desarrolló Magda, y la importancia para la sinodalidad de la escucha. Yo quisiera ahora tomar el otro verbo, porque vienen juntos. He visto, este Dios que ve lo que es invisible para otros, usando categorías que son de nuestro tiempo, que a veces son muy ideológicas, que nosotros tenemos que hacerlas evangélicas, ¿no? Visibilizar a la gente, a los grupos. Algo dijo antes Abraham, los migrantes. Y no es solo el Dios del Antiguo Testamento. Magda nos hizo el paralelo Antiguo y Nuevo Testamento con Jesús que escucha en Emaús. Simplemente el paralelo de he visto, yo lo quiero compartir con Lucas capítulo 7, creo. Jesús que ve a la viuda en Naim. Y entonces hace visible ese dolor, y desde allí hace otro camino. Simplemente para ir sumando algunas cuestiones para seguir pensando. Vamos con Federico y luego Clarisa, y animarse, todavía tenemos unos minutitos para que otros compartan. Buenas noches, saludos desde Venezuela, mis queridos hermanos. Y bueno, lo que estuvimos conversando en el grupo y lo que digamos que resonó bastante es esa capacidad de amar, ¿no? Amar como Cristo. Y yo creo que para poder amar como Cristo debemos estar claros el saber perdonar, algo tan difícil en nosotros como seres humanos. Y para ello, como dice la sinodalidad, es primero esa conversión interior y espiritual, que es muy importante para nosotros poder llegar a amar y perdonar a ese hermano que tanto necesita el escuchar la palabra por parte de nosotros y estar conscientes que nosotros realmente en ese momento, llevando esa palabra, nos convertimos en ese otro Cristo, en ese discípulo que Cristo quiere de nosotros y, bueno, llevar esa buena nueva, ese acompañamiento sobre todo al más necesitado. Gracias, Federico. Clarisa, te escuchamos. Hola, buenas noches. De Argentina, compartí la sala con Amanda de Colombia y Agustín de Paraguay. La reflexión es que el espíritu participativo que convoca la sinodalidad me recuerda una canción que dice, a veces me pregunto por qué yo, y Jesús responde porque quiero. Entonces, a partir de ahí, sentirnos convocados todos en esta sinodalidad, que todos somos participativos, que todos tenemos algo para aportar como catequistas o para aquellas personas que están recibiendo la catequesis. Poder ver con el corazón y sentir con el corazón, porque así lo decía Jesús, ¿y qué te daremos? Decía la canción, lo que sos. Y todos valemos, todos tenemos algo para brindar y colaborar en esta catequesis. Nada más. Gracias, Clarisa. Continuamos ahí con Evelyn. Buenas noches, Evelyn González desde Caracas, Venezuela. La sala mía tenía a mis hermanos, tenía una hermana colombiana, Argentina, Costa Rica, México. E hicimos un resumito, ¿verdad? Dice que la sinodalidad
es vivir en comunión cuando todos entendemos que solo podemos actuar si nos aceptamos como somos, con esas diferencias. Como hermanos debemos amarnos aunque pensemos diferente y siempre tener presente esa mirada misericordiosa de Dios y profundamente el amor de Él. Ese fue nuestro resumen. Muchas gracias, Evelyn. Carmita, te dejamos la última intervención. Si después hay algún comentario más que alguien quiera compartir, y si no, José María, te vamos dando el último minutito para hacer el cierre de este momento. Carmita, entonces. De este grupo es muy importante destacar esa necesidad de conversión interior que exige el vivir la sinodalidad. Esa necesidad de despertar en cada uno ese sentido del acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos, como decía el que expuso, el catequista, otros Cristos, que estamos para acompañar, para acoger, con un espíritu ¿de qué? De interesarme por el otro. Y aunque nos preguntemos, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Pues la canción que decía la catequista, decía, nos convoca a todos, porque yo te he llamado. Estamos llamados a sentir con el corazón, a acoger con el corazón a todos, como Jesús acogía a todos, sin distinción. Los que estaban, los que le seguían, los que no le seguían. Y a mí se me venía una frase que alguna vez escuché cuando era más jovencita: todos estamos llamados a dar. ¿Por qué? Porque nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda recibir. Esa frase creo que queda también en nuestra experiencia de sinodalidad. Y finalmente, el sentir ya y tener muy claro lo que es la sinodalidad, como esa experiencia de vivir en comunión, en esa comunión que exige aceptación, esa aceptación a todos sin juzgar, sin ponerle adjetivos, sino simplemente acogerlo con el corazón, amarlo como ese corazón de Jesús que late, que ama, que vibra por el ser humano. Carmita, gracias. Si hay alguien más que quiere hacer un comentario, y si no, pasaríamos a un pequeño cierre, José María, de este momento. ¿Será que alguien? Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguien de pronto? Bueno, entonces, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos seguir. De esto se trata, no de cerrar, no de creer, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no, muchos de ustedes no recuerdan, yo tampoco, pero bueno, el año pasado se celebraron 1800 años del Concilio de Nicea, pero en 1951 se celebraron, no me acuerdo cuántos años del Concilio de Calcedonia, ¿no? Y le preguntaron a los grandes teólogos si con el Concilio de Calcedonia ya se había cerrado todo, dijeron. Karl Rahner dijo, no, esto queda abierto porque ¿quién va a agotar el misterio de la Trinidad y de la unión de lo humano y lo divino en Cristo? Eso Calcedonia apenas es el comienzo, dijo Karl Rahner, ¿no? Esto también es el comienzo. El manifiesto, bueno, piensen también que Santo Tomás nunca terminó la Suma Teológica, ¿no? ¿Qué significa que sea un libro abierto, ¿no? Tenemos que escribir un quinto evangelio también, ¿no? El manifiesto no es un texto cerrado, ni mucho menos en el que los miembros de Escala, junto con los catequistas y catequetas de Paraguay, ya dijimos la última palabra. Si ustedes van al texto del manifiesto, van a encontrar páginas en blanco, ¿verdad? Páginas que invitan a qué? A que ustedes
en sus parroquias, en sus familias, en sus grupos, en sus cursos, puedan seguir profundizando y se atrevan también, ¿no? Yo quisiera, Marcelo, subrayar una cosita, por favor me hace seña, ¿no? Pero en mi grupo se subrayó que en todos los documentos sinodales se enfatiza en el sentido de la fe de los fieles, ¿no? El sensus fidei fidelium, que es un dogma de la Iglesia, según el cual nosotros los fieles por el bautismo tenemos el sentido de la fe. Pero pareciera que solamente lo tuvieran las queridas hermanas, los obispos, los sacerdotes, y nosotros no nos hemos apropiado del don del Espíritu que nos hace sentir la fe. Tenemos que seguir construyendo y a esa es la invitación que haríamos para que ustedes, ¿verdad?, sigan trabajando, y ahora Marcelo les va a comentar de algún par de útiles, de herramientas que les invitamos o alguna cuestión que podemos encontrar también en la página web, ¿cierto, Marcelo? De Scala, donde hay herramientas, donde hay recursos para seguir profundizando y que también ustedes se manifiesten. ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser la catequesis? ¿Cómo podemos integrar nuevas herramientas? ¿Quién nos puede enseñar a esa escucha incondicional e empática? ¿Quién nos va a ayudar a ver y a oír el sufrimiento de nuestros hermanos? Que no nos llegue solamente la imagen, pero no el sufrimiento de los hermanos que están en la cuneta de la historia, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que tenemos que seguir construyendo, porque la vida cristiana es una fiesta, como la Trinidad es una fiesta, y las fiestas no se hacen solos, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Carmita, tenés ahí la palabrita final de agradecimiento al grupo y yo después hago ese pequeño cierre de los instrumentos, mientras Carmita nos va dando una palabrita de aliento y de agradecimiento. Vamos a poner en pantalla una pequeña encuesta. El que quiere la puede ir respondiendo. Carmita, te escuchamos. Bueno, gracias por estar integrando esta comunidad virtual ciertamente, donde el ejercicio de la escucha y el discernimiento nos han permitido repensar nuestra, no digo nuestra idea, sino quién es Dios para nosotros, como un Dios cercano que se relaciona por amor y que nos comunica su palabra. Esa comunión trinitaria que viene a ser el modelo de una iglesia que camina juntos, pero no igual, como acabamos de hacer experiencia este momento, celebrando esa multiforme acción del Espíritu Santo. Gracias por haber compartido desde su vivencia, de su experiencia, este momento que nos ayuda a ir construyendo juntos lo que significa vivir sinodalmente, lo que significa hacer una catequesis que nos lleve a hacer una experiencia sinodal. ¿Para qué? Para que estos cristianos que se inician realmente se inicien bajo esa experiencia de comunión trinitaria, de comunión humana, de afecto, de amor, de perdón, de reconciliación y de un permanente acompañamiento al otro que está en el camino. Muy buenas noches, muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Y esa es la última novedad o noticia que te queremos compartir. Si te ha gustado, si te ha servido, como nos están poniendo y les agradecemos ahí en la encuesta, si este espacio ha sido provechoso para ti, te invitamos al próximo.
el segundo webinar para seguir trabajando juntos estos puntos, estas propuestas del Manifiesto Escala 2025, la iniciación cristiana, el corazón de una iglesia sinodal, será el jueves 16 de abril, en el mismo horario. Trabajaremos ahora desafíos antropológicos, repensar nuestros corazones y nuestras mentes para vivir y hacer la sinodalidad desde la catequesis. Amigos, amigas, gracias por participar. Te esperamos. Bendiciones para todos, llenas de esperanza. Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, Escala, en el camino compartido de nuestras iglesias, ha querido ofrecer una palabra común a través del Manifiesto Escala 2025. Un texto que nace de la vida, de la fe y de la reflexión de nuestras comunidades. Hoy, la Iglesia está llamada a renovar sus caminos, a escuchar con más atención la voz del Espíritu que habla en el pueblo de Dios. La iniciación cristiana es un camino de vida, donde aprendemos a creer, a caminar juntos y a vivir como discípulos misioneros. Repensar la iniciación cristiana es también repensar la Iglesia como espacio sinodal, una Iglesia que escucha, una Iglesia que discierne, una Iglesia que camina junta. Por eso, abrimos este espacio de webinarios para pensar juntos la iniciación cristiana como el corazón de una Iglesia sinodal. Primer webinario: Desafíos teológicos. Repensar nuestra imagen de Dios. Conoce y comparte el Manifiesto Escala 2025. Una invitación a renovar la iniciación cristiana y a caminar juntos como Iglesia sinodal. Descárgalo y compártelo. Gracias a todos. Ahí tienen las direcciones de nuestra página web. Pueden buscarnos también en YouTube como @scalacatequetas. Ahí tienen también la dirección y el QR para descargar el manifiesto y están viendo las conclusiones de la votación. Gracias a todos, bendiciones y nos veremos Dios mediante. Muy feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.